Buenos días, pues es un acercamiento a la realidad. Los grandes decisores en materia legislativa son los diputados, que además tienen la representación política. Bien ha hecho el presidente del Congreso al establecer que las facultades del Congreso de la República son constitucionalmente indelegables. Y habrá que pensar que este diálogo debió haberse dado más bien desde un inicio en el Congreso y no acudir a la participación de organismos internacionales que son generalmente bien intencionados, pero que no tienen la suficiente raigambre o sentido con la realidad del país para saber que en esta película deben participar solo los actores principales. Yo miro ese diálogo político con algún optimismo, va a generar algunos resultados. Probablemente haya juicios contra los militares que generaron procesos de represión con motivo del proceso postelectoral y algunas reformas electorales que no van a pasar más allá de las concesiones que quiera hacer el gobierno. Y entender que el diálogo es una mera formalidad a la que hay que acudir, pero que los cambios los va a generar precisamente la nueva ciudadanía que demanda este país. Mientras sigamos siendo una sociedad perezosa, aletargada, que vive obsesionada por el consumismo y por las obligaciones del día a día, los cambios en este país van a ser muy lentos. ¿Y si irán a dar reformas, cree usted, en el Congreso Nacional, como está pidiendo la oposición? Algunas reformas son inevitables. Ya estaba programado desde hace un par de años que se hiciese una nueva ley electoral. Lo importante es empezar a hacer algunos trabajos. Siento que hay que abaratar los costos de las campañas. Un candidato pobre es un pobre candidato. Siento que hay que reducir el periodo de las campañas, que hay que eliminar de repente las elecciones primarias y dejar esta responsabilidad al interior de los partidos. Me parece que los estudiantes universitarios, como parte del servicio social, deberían estar manejando las mesas electorales. Hay muchísimos cambios. Un cambio que es particularmente interesante es el de la segunda vuelta. Si se aprueba la segunda vuelta, la estructura de poder, que actualmente goza de muy buena salud, se miraría en precario. Yo creo que el tema grueso, el tema duro de estas reformas electorales es la aprobación de una segunda vuelta. Y creo que Honduras ya no puede seguir con ese modelo de simple mayoría. Tenía razón el expresidente Zelaya, el coordinador de la alianza, de no asistir al diálogo. Yo creo que respondió más bien a una situación de estrategia. Yo hace mucho tiempo creo que la inteligencia le dio la espalda al presidente Zelaya, por lo menos en materia política. Él es un líder que se parece más a Suazo Córdoba y menos a Rafael Leonardo Callejas. Y de repente no se ocupaba muchas neuronas para entender que este diálogo era una necesidad obligada, pero que no iba a generar las transformaciones que se podían transformar. Yo creo que respondió más a una necesidad romántica y a la buena intención de algunos países cooperantes que partieron de una realidad. ¿Quién va a estar contra el diálogo? Todos estamos por el diálogo, todos estamos por la conversación, pero de eso a pensar que ese diálogo iba a generar resultados transformadores de una sociedad y de un modelo electoral, eso es otra cosa. O aspiraciones, por ejemplo, sacar a Joy y sentar a Nasralla. Mire, el gran problema de la oposición de Honduras es que hizo un mal diagnóstico, no saben a lo que se están enfrentando y ya un líder como Mao Zedong dijo, mire, no se puede vencer un enemigo que no se conoce. Ellos han hecho un mal diagnóstico con el presidente Hernández. El presidente Hernández se ha salido con la suya. Yo hablaba con algunos dirigentes de Libre y le digo, ustedes ni siquiera le han podido batear una al presidente, y aún con las reformas últimas de la ley de privación de dominio, en lugar de hacer causa común con los 74 diputados y ganarle una batalla o una pequeña batalla al presidente Hernández, más bien hacen alianza con el presidente Hernández y le dan un triunfo donde la posición del Congreso se convierte en algo incómodo y se mira una bancada sin ninguna
conducción y que de manera imperceptible, inconsciente, se convierten en uno de los puntales fundamentales para que el sistema se mantenga. Una iniciativa en el Congreso Nacional, abogada, impulsada por el jefe de la bancada del Partido Libertad y Refundación, que no está participando en el diálogo, ¿podría ser el desenlace de este conflicto político? No, si el presidente Oliva quiere, sí, pero en el Congreso, que es la institución más antidemocrática que tenemos en nuestro país, todo está condicionado por lo que decida el que tiene el poder, y el poder lo tiene en este momento el doctor Oliva, y seguramente, a pesar de esos aparentes desencuentros con el presidente Hernández, el presidente Hernández sigue manteniendo un extraordinario poder en el Congreso, y el poder es eso, es el poder, va. No tiene nada que ver con la actitud racional de que un dirigente político de Libre se vaya a cubrir de gloria diciéndole usted es el generador de esta transformación. Yo creo que la oposición ha sido tremendamente ingenua y a veces corrupta en el manejo de estos temas, y siento que a pesar de que son mayoría el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, no han logrado entender que los grupos políticos que se dividen no tienen ningún futuro, y que la oposición necesita con urgencia algunas pequeñas victorias, como la reforma de la ley de privación, y que ellos torpemente, porque trabajan con mucha vanidad y trabajan con mucho liderazgo individual, se convierten en inconscientes, respaldadores del proyecto del presidente Hernández, que insisto, a pesar de todos los problemas que tiene, la oposición no le ha podido batear una. Ahí fue un reconocimiento tácito que el presidente Juan Orlando Hernández por parte de la oposición. Yo creo que sí, lo que no entienden ellos es que la oposición se nutre de alguna victoria, la gente no quiere estar con perdedores. La gente, cuando lo pusieron a escoger entre Jesús y Barrabás, vieron en Barrabás un vencedor, un triunfador, y votaron por Barrabás. La gente toma sus decisiones más por el estómago que por el cerebro y el corazón. Entonces, teniendo un bloque opositor que tiene una ruta muy clara, que unidos pueden ganar, se dividen y van a una asamblea torpemente a ver si mantienen la alianza o no mantienen la alianza, cuando la realidad política de Honduras le dice que lo más probable es que los próximos contendientes en el evento electoral que está por venir van a ser Juan Orlando Hernández por el Partido Nacional y Salvador Narrala por el Partido Liberal o por una alianza. Pero ahorita la oposición va a luchar más bien por disolver la alianza, sabiendo que no tienen candidato. Está probado de que el presidente Zelaya puede ser candidato, pero nunca va a ser presidente de este país. Es decir, podrá tener un núcleo muy fuerte de seguidores, pero no lo suficiente para ganar. Y él tiene el gravísimo problema de que en sectores de poder genera mucho temor. La empresa privada no le va a votar por Manuel Zelaya, las Fuerzas Armadas no simpatizan con Manuel Zelaya, porque estos torpes en su proyecto de constitución que hicieron desaparecer a las Fuerzas Armadas, y desde ese momento se las están entregando en bandeja de plata al presidente Hernández, que los acoge amorosamente y les brinda una serie de privilegios. Y al final no hay que perderse, el poder real al final sale de la boca de un fusil. Los militares siguen siendo un poder político en Honduras. Al final, lo que va a crear el diálogo son algunas reformas electorales, ¿cree usted? Sí, pues los países cooperantes van a informar a sus gobiernos que se han cubierto de gloria, que han sido personas que han convocado algunas fuerzas políticas importantes, pero que el núcleo duro de los problemas de Honduras no se va a resolver en el diálogo, se va a resolver por otra ruta, que puede ser por un factor exógeno, la influencia de los gobiernos poderosos que mandan en Honduras, que ya sabemos cuáles son, o por la lucha callejera, que veo una posibilidad muy remota que se dé. Pero en todo caso, la oposición tiene que sentarse a definir un cuadro estratégico que le permita hacer el poder. Si no, van a hacernos pensar que son masoquistas, que les gusta que la cara de ellos esté pegando con la punta del zapato del presidente. ¿Reformas electorales a conveniencia de la democracia o del Partido Nacional? Mire,
lo de la democracia es una utopía y en nuestro país la oposición ha desempeñado un papel muy triste. El gobierno no es fuerte por sí mismo, es fuerte porque la oposición es débil y desorganizada. Yo hablaba con una delegada de la Unión Europea y me dice, yo simpatizo con la oposición en Honduras, pero no tienen todas las actas. No tuvieron la capacidad de recoger todas las actas necesarias para demostrar que hubo un fraude electoral. El otro problema que tenemos muy seriamente es que es una oposición que no presenta propuestas. Y fundamentalmente las reformas electorales van a venir impuestas desde fuera, porque la democracia es la vaca sagrada del siglo XXI. Pero una oposición masoquista, que lo quiere todo, que es fundamentalista, que no quiere entender que ser de izquierda en el siglo XXI es ser un reformista y un conciliador, no tiene ningún futuro. ¿Cómo interpretamos el papel de la oposición, que por una parte señala los actos de corrupción del partido de gobierno y por otro lado reciben dávidas del Congreso Nacional de la República cuando recibieron subsidios de 50.000 empiras cada diputado? Mire, yo creo que han recibido mucho más dinero. Es decir, lo que yo entiendo es que en el fondo departamental hubo participación también de diputados de sectores de la oposición, porque los corruptos necesitan de eso, involucrar a la oposición para que todos estemos salpicados de la misma podredumbre. Lo que siento yo actualmente es que el liderazgo en la oposición es un liderazgo poco racional, es un liderazgo que no sabe lo que quiere y que al final se termina conformando con las migajas que se caen de la mesa de los que están en el poder.